andando delante de ti con verdad y en todo y de todo su corazón y de toda su alma. Jamás dice faltará a ti varón que en el trono de que se siente en el trono de Israel, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Vemos aquí, ¿verdad? Gloria sea al Señor, como David está haciéndole, ¿verdad? El juramento también a su hijo, gloria sea al Señor, de que si él es obediente y sigue el camino de Dios y que sigue, ¿verdad? En obediencia a Dios, Dios iba a confirmar entonces que los hijos, ¿verdad? O la generación de Salomón era la que se iba a seguir sentando en el trono. Bendito sea el Señor. Pero vemos, ¿verdad? Algo aquí es que la bendición de Jehová está sujeta a la obediencia de los seres humanos. Si nosotros obedecemos, Dios promete. ¿Verdad? Y muchas veces no vemos el cumplimiento. Gloria a Dios, santo es el Señor, aleluya. Si no hay obediencia, pues entonces, ¿verdad? El plan y los propósitos de Dios y las promesas de Dios se detienen hasta que nosotros, ¿verdad? Volvamos a ser obedientes. Bendito sea el Señor, aleluya. Así que las bendiciones y las promesas de Dios están sujetas a nuestra obediencia, porque ahí dice, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad y de todo corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ay, papá. Gloria a Dios. Esa es la promesa que Dios le hizo a David y él se la está transfiriendo a su hijo. Pero también miren una cosa aquí. David en sus últimas palabras de sabiduría a su hijo no le está diciendo, mira, restablece el sacerdocio, fortalece el sacerdocio, fortalece los sacrificios, dedícale más tiempo al templo, construye el templo, mira, te dejé todo este dinero para que tú puedas construir el templo. Las últimas instrucciones, y esto nos debe servir a nosotros de ejemplo, son que él caminara por los caminos del Señor y que guardara la ley de Moisés tal y como estaba escrita. Ahora, ¿cómo usted puede guardar algo que no conoce? Alguien que me explique eso. Santo. ¿Cómo usted puede guardar algo que no conoce? Si usted no nos dedica tiempo a estudiar la palabra y a meditar en la palabra de día y de noche y guardarla en su corazón, usted jamás podrá guardar la palabra de Dios, podrá guardar la ley como está escrita porque no la conoce. No le dedica tiempo. Acuérdense de Josué. ¿Qué hacía Josué cuando se levantaba todas las mañanas? ¿Qué hacía Josué? Lo que hizo. Meditaba en la palabra de Dios. De día y de noche. O sea, este hombre meditaba en la palabra constantemente 24/7. Y cuando digo 24/7 son 24 días, 24 horas del día y 7 días a la semana. Hay que dedicarle tiempo a la palabra. Gloria a Dios. Dios se le aparece a Salomón en un sueño al principio de su reinado y le dice que puede tener cualquier cosa que desee. Y antes de que me conteste, yo quiero hacerle una pregunta. Si Dios se le apareciese ahora, en este momento, en un sueño o en una revelación o en una visión, ¿qué sería lo que usted le pediría al Señor en este momento? ¿Qué usted le pediría? Gloria a Dios. Y eso es para que usted con él. Y eso es para que usted medite en eso y lo guarde para usted. Pero ¿qué fue lo que Salomón pidió y por qué? Sabiduría para gobernar al pueblo. Amén. Amén. Sabiduría para guiar al pueblo. Ahora viene el por qué. Amén. ¿Por qué él tendría esta inquietud de pedir esto y no pedir otras cosas? Amén. Gloria a Dios. Podemos ver que cuando Salomón Dios le dice a Salomón que pida lo que quiera,
Salomón lo que le dice al Señor, aquí como dice Primera de Reyes, capítulo 3, 9. versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? En pocas palabras, Salomón estaba conociendo su condición o su incapacidad para dirigir lo que era una nación tan grande. Entonces, él le pide al Señor es discernimiento para discernir lo bueno entre lo malo. En pocas palabras, le pidió al Señor sabiduría. Gloria a Jesús. Y ahí el Señor, en base a esa petición, el Señor le concede la sabiduría y también le concede lo que es riqueza, gloria y muchas cosas más. Amén. Amén, gloria a Dios. A una persona más, si tiene algo que comentarle, añadirle a esto. Aleluya. Nadie más. Ok. ¿Quién más pidió este tipo de cosas? No de esa manera, pero pidió exactamente lo mismo. Y nosotros lo hemos estudiado, está en el pasado. Nosotros lo hemos estudiado ya anteriormente. Vamos a ver quién sabe quién más pidió prácticamente lo mismo. En otras palabras. ¿Ah? Moisés. No, Moisés. Aleluya. ¿Quién podrá guiar un pueblo tan grande? Gloria a Dios. La nación era grande y Moisés necesitaba la presencia de Dios de día y de noche para poder manejar un pueblo tan grande. ¿Cómo Salomón sabía que Moisés había pedido esto? Conociendo la ley, conociendo la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Y los presidentes hicieran lo mismo. Ay, Dios mío, veía los ángeles que bajan y suben. Si los presidentes hicieran lo mismo, tendríamos hombres de Dios allá como líderes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto es necesario que Dios nos guíe a nosotros cuando estamos guiando al pueblo, porque nosotros, principalmente los pastores, fíjense que los pastores es el único ministerio que le va a rendir cuentas a Dios por las almas que tenga a cargo. No es el profeta, no es el misionero, no es el apóstol, no es el maestro, es el pastor. Gloria a Dios. So hay que tener sabiduría para guiar un pueblo. Y en esta época, grande o pequeño, pero el pastor es el que va a rendir cuenta por las almas. Eso es, amén. Gloria a Dios. So, la responsabilidad de un pastor, la responsabilidad que está sobre los hombros de un pastor es enorme, aunque muchos no la reconocen. Sí, señor, sí, señor. Salomón entonces se convierte en el hombre más sabio que jamás se haya visto hasta la venida de aquel que dijo: he aquí más que Salomón en este lugar, en Mateo 12:42. ¿Quién fue este? Ya, a su nombre sea la gloria. Ese fue el Cristo de la gloria. Ahora fíjense en una cosa. Mateo, le digo a Mateo 12:42. Nosotros a veces pensamos, cuando hablamos de la sabiduría de Salomón, pensamos que como Dios se la dio, Dios se la otorgó, pensamos que vino y le cayó del cielo en la cabeza. Gloria a Dios. Pero yo voy a dejar que la hermana Jasmine conteste a quién Dios usó para enseñarle sabiduría a Salomón, adicional al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Gloria a Dios. Ay, Dios, aleluya. Ok, la contestación a esa pregunta es Betsabé. Voy a hablar un poquito de Betsabé. Betsabé, primero que nada, era esposa de Urías, uno de los 37 grandes héroes que apoyaban incondicionalmente a David.
También Betsabé era hija de otro de los 37 hombres de valor llamado Eliam, y era nieta de Achitofel, uno de los más grandes sabios de esa época. Betsabé tuvo 5 hijos con el rey David, entre los cuales murió el primero en infancia, todos sabemos por qué, y el segundo fue sucesor de David al trono. David planeó la muerte de Urías, uno de sus más leales guerreros, para ocultar su pecado. Natán, el profeta, confronta a David, pero denota a Betsabé como una inocente víctima, comparándola con una oveja. Santo. Muchas personas piensan en Betsabé como la adúltera. Es la manera en que por lo general la hemos visto. Sin embargo, muchas veces no consideramos que cuando ella fue llamada por el rey, ella no tenía opción. O sea, en esa época lo que el rey decía se hacía. Cuando Natán confronta a David, él hace una parábola donde compara a Betsabé como una oveja. Natán puso la culpa directamente sobre los hombros de David. Ay, Padre, aleluya. Segunda de Samuel 12, 1 al 4. Y la razón por esto es que, mire, aún en la misma ley del hombre, cuando hay casos de abuso sexual o de una persona en poder que se aprovecha de una persona que está por debajo de esa persona, se pone la responsabilidad sobre la persona de más alto rango, porque debido al rango, la persona tiene mucho poder sobre las emociones de las personas que tienen bajo su comando. Y esto fue lo que ocurrió con Betsabé. No se sabe si Betsabé se llegó a enamorar del rey. Ya eso es otra historia y no lo sabemos, la Biblia no lo dice. Pero ella fue una persona que se crió y por herencia ella ya tenía el espíritu de sabiduría, que era un don espiritual. Y ella lo tenía con el propósito de Dios, porque ella iba a ser la madre escogida para educar el próximo rey de Israel. Santo. Vive Dios. El Santo. rey, las escrituras relatan pequeñas escenas de la relación entre madre e hijo. El rey Salomón escribió sobre la importancia de seguir la guianza de una madre. Cuando usted lee libros de sabiduría, Proverbios, Cantar, usted va a notar la gran importancia que Salomón le da a su relación con su mamá. Amén, amén. Por ente, los teólogos han confirmado que ella fue la que se dedicó por entero, dedicó su vida entera a criar el próximo rey de Israel. Ella moldeó la personalidad de Salomón. Implica que ella le dio muy buena crianza en Proverbios 1 al 8. En el libro de Cantar de los Cantares fue Betsabé quien coronó a Salomón el día de su boda. Dado este detalle, se cree que el Salmo 45 puede contener las palabras de Betsabé a la nueva esposa de su hijo. Salmo 45, 9 al 12. Aleluya. Betsabé jugó un papel muy importante en la historia de Israel, ya que David nombró a Salomón rey públicamente. Cuando el hijo mayor de David reclamó el trono, fue Betsabé la que le recordó al rey su promesa de que Salomón reinaría después de él. Y Natán también la apoyó. Luego de que muere David,
Betsabé visita a Salomón y tras de postrarse él ante ella, Salomón se sienta en su trono y hace traer un trono para su madre y la sienta a su mano derecha. Eso era un símbolo en esa época de que él compartiría el reinado con ella. O sea, esa era la posición que ella llegó a tener para ese entonces, cuando David faltó. Reyes 2:19. Este acto refleja la posición de realeza, de honor e influencia. Primera de Reyes 15:5. David fue recordado por tener el corazón perfecto delante de Dios. Dice la escritura, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová y de ninguna cosa que le mandó Dios se había apartado en todos los días de su vida, excepto en lo tocante a Urías Eteo. ¿Ven? Ahí vemos que Dios pone la responsabilidad de nuevo, aún después de fallecido, sobre David. Algunos estudios bíblicos piensan que Betsabé por fuerza tenía que terminar siendo esposa de David, ya que ella heredó el espíritu de sabiduría necesario para criar a Salomón, a quien Dios escogió como próximo rey del pueblo. Era posible que, dado este hecho, que Dios mismo puso en David sentimientos que nacieron en él al ver a Betsabé por primera vez. Lo que no se sabe es cuándo él la vio por primera vez, cuándo él comenzó a sentirse atraído. Sabemos que cuando él la vio desde el balcón, él la mandó a buscar, pero no sabemos la historia detrás de todo eso, porque recuerden que como él tenía una relación con Urías, posiblemente ya él había conocido a Betsabé. El problema resulta en que David toma a Betsabé por su propia mano y luego de que peca, trata de ocultar su pecado, porque era lógico de que él terminara con ella porque se necesitaba la mamá y el papá para hacer a Salomón. Sin embargo, él tomó por fuerza lo que no hizo con el reino, porque el reino él nunca lo quiso tomar por fuerza. Tomó por fuerza a Betsabé fuera de tiempo y posiblemente eso fue lo que trajo el caos a su vida, porque aunque posiblemente era plan de Dios de que ellos a la larga se juntaran, la manera en que David hizo las cosas trajo consecuencias. Sí, trajo graves consecuencias al pueblo y Dios lo castiga para mostrarle al pueblo que él no tiene hijo favorito. Y que la paga del pecado es muerte. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora, Santo, 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 santo. hay un versículo que yo pensé en él cuando estudiaba esta historia. Y se encuentra en Cantar de los Cantares. Dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Eso fue exactamente lo que le pasó a David. Porque David no debió nunca haber puesto sus sentimientos hacia Betsabé por encima de su llamado y su responsabilidad de dirigir y dar ejemplo al pueblo. Gloria a Dios. Amén. Y hasta aquí mi parte. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este episodio con Betsabé? Amén. Está profundo ahí. Yasmín, pastora. Yasmín, Tanchín. Dígame. Están muy bien explicados, muy bien explicados. Que si Tanchín. Tremendo. Amén. Con hambre, Saraí se quedó con hambre. Está bueno eso, me gustó también, sí. Gloria a Dios. Okay. Honestamente nunca había oído esa parte así, bendito sea el Señor. Sí, porque nunca se habla, o sea, cuando se habla del episodio de David y Betsabé,
nunca se habla de quién era Betsabé. Simplemente se enfoca nada más que en que ella se estaba bañando y él la vio y chirín, chirín, por ahí siguen para el resto. Pero no se enfocan en la personalidad. Muchas veces nosotros tenemos que ver la persona, quién era la persona, de dónde salió la persona. Por eso es que ustedes ven el libro de Crónicas, que es un libro bien aburrido, porque habla de que este engendró a aquel, aquel engendró a este engendró a aquel y este engendró a aquel, y siguen por ahí. Y cuando usted lo está leyendo, usted dice, ay Dios mío, yo me cansé de tanto engendramiento. Pero es porque Crónica Ay, Dios mío. enfoca en personas que, aunque no fueron tan importantes y no se hace mucho énfasis en las historias bíblicas, son importantes porque dicen de dónde salió el personaje al cual le estamos dando, o la Biblia le da más importancia, y por qué llegaron hasta ahí. Porque nosotros, primeramente, una de las cosas cuando nosotros vemos estos incidentes es que nosotros inconscientemente muchas veces pensamos, bueno, ¿y cómo pudo haber sucedido esto? Y Dios no intervino. Y esto es lo que muchas veces nos preguntan también los inconversos. ¿Cómo es que sucedió esto y Dios no intervino? Como queriendo decir, oh, mira, esto agarró por sorpresa a Dios. No, señor. En todo momento Dios estuvo en control en todo de todos los eventos bíblicos. Dios estuvo en pleno control, porque Dios es omnisciente. El todo lo sabe, es uno de los atributos de él. Él es omnisciente, él todo lo sabe, él es omnipresente, él está en todas partes. Gloria a Dios. Tenemos que entender que en todo Dios está en control. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Todos los eventos bíblicos tienen un propósito más adelante. Gloria a Dios. Ahí nos damos cuenta que Dios no hace excepción de personas. Amén. Amén. Y no tan solo eso, que en todo esto Dios nos enseña a nosotros que no importa cuán bajo usted haya caído, usted se puede levantar. Amén. Y que Dios es misericordioso. Nosotros tenemos que pensar una cosa: Dios es justo. Dios va a pagar de acuerdo a su justicia, pero la justicia de Dios no es como la de nosotros. La justicia de nosotros es basada en sentimientos, es basada en cultura, es basada en crianza. La misericordia de Dios no es basada en nada. La justicia de Dios no es basada en nada de eso. Gloria a Dios. Mana Yasmin, que iba a decir. Amén. Yo lo que quería hacer un comentario. También esta historia de Betsabé y David muestra de que Dios siempre hace justicia, le paga el pecado al pecador, o le cobra, diría yo, y siempre defiende al indefenso. Y eso es bueno recordarlo, porque muchas veces hay líderes que piensan que por el estatus que tienen pueden abusar de la grey impunemente, y no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta de que Dios los está observando. Amén, amén. Y todo maltrato hacia las ovejas y hacia los indefensos, Él va a tomar justicia, Él va a tomar acción. Y muchas veces, la mayor parte de las veces, no espera que esa persona muera para enjuiciarlo. Muchas veces esa persona, ese pastor, ese líder, el que sea, Él lo castiga aquí en vida para que el pueblo tema. Nadie tiene derecho de abusar de las ovejas. No importa lo alto que sea. En el momento que David toma la decisión de tomar a Betsabé, él abusó de su poder, de su prestigio y de su posición para imponerse sobre una persona que estaba indefensa.
Y Aleluya. Dios no se lo permitió. Oh, santo. Aleluya. Gloria Vive. a Dios, santo Dios, sí, Señor. Urra, Aleluya. basta, manda, ay, así, Qué Santo palabra. Gloria a amado. Dios, alabado Dios. ama, Gloria a Dios. Gloria al ay, santa, bacaya. Santo Vive Oh, Jesús. gloria Cristo. a Dios, Señor. Gloria a Aleluya. Dios. Ay, Gloria a Padre Dios. amado, Gloria a Dios. nuestra memoria, gracias. Gracias, Cristo. Aleluya. Ay, Gloria a Dios. Señor, gracias, Señor. Jesús. Oh, Santo gloria a Jesús. Dios, Señor. Vive Dios. Gloria a Dios. Oh, A gloria. veces nosotros cuando, por ejemplo, cuando nosotros decimos, cuando leemos que dice que si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, que Él es quien la da, pensamos que nosotros nos vamos a sentar, vamos a cruzar las piernas y vamos a cruzar nuestros brazos y el Espíritu Santo va a venir y nos va a abrir la cabeza y nos va a derramar un zafacón de sabiduría en la cabeza. Y esto no sucede así, porque no es no es enseñado de esta manera en la Biblia. Dice que nosotros tenemos que estudiar la palabra, tenemos que meditar en la palabra, tenemos que leer la palabra y de ahí entonces el Espíritu Santo nos añade más conocimiento, nos amplía el conocimiento, nos da más curiosidad por indagar más en la palabra, por buscar quiénes son los personajes, qué fue lo que sucedió, qué es lo que se está hablando, qué es lo que están diciendo, a quién se lo está diciendo y cómo yo lo puedo aplicar a mi vida ahora mismo para estos tiempos. Gloria a Dios, la hermana Yomari. Amén, 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 amén. Sí, Señor, amén, amén. Así mismo es. Gloria sea al Señor. Aleluya. Hay que, ¿verdad?, dedicarle tiempo a estudiar la palabra. Y más en este tiempo que estamos bombardeados por tantas, ¿verdad?, información y tantas cosas. Gloria a Jesús, que nos distraen, que no nos permiten, ¿verdad? Si nosotros no sacamos ese tiempo, si nosotros no hacemos, ¿verdad?, esa fuerza, ese esfuerzo, ¿verdad?, de estudiar la palabra. Por eso, ¿verdad?, un ejemplo aquí mismo. Se le envía el material que usted va a estar dando. Gloria sea al Señor. Eso tiene que ser un motivo, ¿verdad?, para poder estudiar la escritura. Porque como hemos dicho, no se está dando un material que no sea la escritura. Lo que se está dando es la escritura, ¿verdad?, la palabra de Dios, la Biblia. Gloria sea al Señor. Entonces tenemos que motivarnos porque muchas veces nosotros, no nos motivamos a estudiarla, no nos motivamos, ¿verdad? Gloria sea al Señor, no sacamos ese tiempo, pero como estamos aquí, ¿verdad?, compartiendo estudio bíblico, tiene que ser eso un motivo para sacar ese tiempo de leerla, para que cuando lleguemos a los estudios bíblicos ya tengamos un conocimiento de qué se va a dar y, como decimos siempre, dar una aportación, porque aprendemos los unos de los otros, nos edificamos los unos con los otros, ¿verdad? Quizá Dios a alguien, mire, en este caso de la sabiduría, ¿verdad?, que el Señor le dio a Salomón. Como dice el hermano, no fue que él se sentó y Dios se la dio, pero sí también, ¿verdad? Gloria a Jesús, él, a pesar de haber sido instruido, como nos relató muy bien la hermana Jasmine, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Cuando llegó el momento de él usar esa sabiduría, por ejemplo, en el caso que vemos de las dos madres, una que se le muere, ¿verdad?, Amén. una que hace el niño y el otro, él ya ahí, ¿verdad?, el Señor comenzó a poner esa sabiduría en práctica en él, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús, porque ya estaba en él, gloria sea al Señor. Entonces nosotros, si no estudiamos la escritura, ¿verdad?, como dice el hermano Wilberto, gloria sea al Señor, cuando necesitemos un versículo bíblico que el Señor nos lo traiga a memoria, no lo va a traer porque no lo sabemos, pero si le estudiamos, cuando estemos en apuro, cuando el enemigo venga a afligirnos, cuando estemos, ¿verdad?, bombardeados por el enemigo en nuestra mente con muchos pensamientos, podemos sacarle la espada porque la tenemos, pero si no la tenemos, ¿cómo la va a sacar, verdad? Gloria sea al Señor. La sabiduría el Señor la va dando a sí mismo y cuando nosotros la necesitamos, ¿verdad? Porque en el momento de que Salomón necesitaba usar la sabiduría, ¿verdad? Dios se la activó, ahí se la puso, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Aleluya, porque Dios, como una vez oí a alguien que decía que Dios, que Salomón fue un hombre sabio, pero Jesús es la sabiduría. Bendito sea el Señor. Entonces, Él que es la sabiduría, Vive Dios. Él nos la da a nosotros cuando nosotros, ¿verdad?, la buscamos, la pedimos, pero tenemos que, ¿verdad?, adquirir esos conocimientos. Y yo muchas veces le he aconsejado a los hermanos que aunque nosotros creamos, porque hay algo, dos cosas, el enemigo nos bombardea la mente de que no entendemos cuando estamos leyendo. Siga leyendo, porque la palabra es espíritu y es vida. Y en el momento de que esa palabra
se necesite activarla, Dios la va a activar, Dios la va a traer a memoria, Dios la va a ir a la gloria del Señor. Amén. Muchas veces no saben, y vamos, ay, es que no entendí. Y si no entiende, mire, pregúntele al Dios Todopoderoso que fue quien dio. Amén, gloria a Dios. Váyase de rodilla y pregúntale, Señor, no entiendo. O busque, ¿verdad? Busque, indague, gloria sea al Señor. La misma Biblia tiene referencia de un texto a otro que quizá en otro capítulo lo da más claro y ahí usted pueda entender, mira, todo lo aquella, allá, ¿sabe? Gloria a Jesús. Lo bueno es estudiar, indagar, no leer como dicen aquí, como el papagayo por encima, sino que nosotros profundicemos, saquemos dentro de nuestra vida devocional con el Señor poder, ¿verdad? Gloria a Dios. Alabado Amén. Dios. Amén. Sí, hermano Lorenzo, Amén, amén. usted pone el comentario de que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amén, eso es verdad. El principio es el temor a Jehová, pero tenemos que estudiar. Amén, amén. Pero tenemos que estudiar la palabra para no tan solo que sea el principio de la sabiduría. El principio está en que ya nosotros cuando venimos a Cristo tenemos temor, pero es un temor reverente. Y ese temor no es un temor de que, me va a destruir, me va a matar. Es un temor de reverencia. Ese temor de reverencia crece más. Exacto, de respeto. Ese temor crece más mientras más nos metemos en la palabra, porque mientras más nos metemos en la palabra, más nos acercamos a Cristo. Y eso nos da lo que dice el hermano Luis Ángel, la mente de Cristo. Porque Aleluya. nosotros no podemos tener la mente de Cristo si no tenemos la palabra. Recuérdense, y yo siempre vuelvo y hago alusión a la tentación de Jesús. Jesús no le dijo a Satanás, yo pienso de esta manera o yo creo que la Biblia dice esto. Él le dijo bien firmemente, escrito está. Y él fue tentado por la palabra, porque todo lo que el enemigo, en todo lo que el enemigo tentó a Jesús, que tendríamos que dar un estudio sobre la tentación de Jesús, pero en todo lo que el enemigo tentó a Jesús, lo tentó por la palabra. Y nosotros hoy en día, ¿por qué somos tentados? Por la palabra, porque como dijo la hermana Yomari, hoy en día nosotros estamos bombardeados, tanto en el internet, en Facebook, aquí mismo en WhatsApp, en YouTube, de tantas cosas que la gente, que los hermanos piensan y lo disparan sin considerar lo que dice la palabra. Y muchos de nosotros, como no conocemos la palabra, corremos con lo que escuchamos y lo damos por cierto. Tenemos que cuidarnos, hermanos. Tenemos que cuidarnos. Y yo siempre se los digo y se los repito, si aprenden algo de mí, miren, no aprendan los estudios bíblicos, aprendan que tienen que leer. Tiene que leer su Biblia. Sobre todo, leer su Biblia. Gloria a Dios, hermano Luis Ángel. Ay, Dios les bendiga a todos. Amén. 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 Dios bendiga al pueblo sabio de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Eterno. Bueno, pastor, más que todo un aporte, quisiera hacer una pregunta. No sé si ya estamos en la temporada de preguntas, pero quiero hacer una pregunta basado a algo que me dijo un varón. Yo lo reconozco como varón de Dios. Delante de Dios está que, para mí es un varón de Dios fuertemente. Y él un día orando por mí me quedó mirando y él me decía algo, me decía, veo en ti, me decía él, veo en ti una sabiduría semejante o igual a la que tenía Salomón. Entonces yo quisiera hacerle una pregunta a usted conforme por medio de la Biblia. ¿Será eso posible o fue que el hombre se dejó ganar de la emoción? Basándome yo en que, no sé, o sea, del tema ese primeramente no sé, pero sí he tenido muchas experiencias en casos que yo no sé ni qué es lo que estoy diciendo, pero se me están viniendo muchas cosas a la mente y después salgo de ahí a pedirle perdón a Dios por mentir, pero resulta que todo lo que dije
era verdad, aunque yo no lo sabía, era verdad. Se me vienen muchas cosas a la mente. Hay temas que yo domino por la misericordia de Dios, pero hay temas que no domino y Dios me hace hablar o yo me pongo a hablar y a darle el fresco a la lengua y por la misericordia de Dios han sido correctos, pero no sé, o sea, basándome en lo que el varón me dijo, ¿qué podía decirme usted con respecto a ese tema? Ok, la pregunta está fuera del estudio, pero creo ¿qué usted cree, hermana Yomari? ¿La podemos contestar? Amén, amén, amén. Ok, aunque la pregunta está un poco fuera del estudio, nadie va a tener el tipo de sabiduría que tenía Salomón como la tenía Salomón. Okay, porque la Biblia dice que hasta ahora, excepto Cristo, que dijo que en Mateo 12:42, que, que él dijo que más que Salomón está en este lugar. Ok, pero nosotros, los creyentes, tenemos algo que es a través del Espíritu Santo, que es el don de ciencia. Eso nos da a nosotros una sabiduría, y otra vez habría que entrar a los dones, pero eso nos da a nosotros un tipo de sabiduría que nosotros a veces hablamos de cosas que no sabemos, pero el Espíritu Santo nos las trae a nosotros y nosotros las podemos hablar. O en momentos dados, cuando nosotros estamos juzgando alguna situación, el Espíritu Santo nos trae a nosotros sabiduría para bregar con esa situación. De que nosotros podemos tener sabiduría, sí, por varias razones. Tenemos la mente de Cristo, otra vez, si estudiamos la palabra. Porque una persona que no estudia la palabra no me puede decir a mí que tiene la mente de Cristo cuando está pensando en pajaritos preñados. Y la palabra no está en él, porque antes, mira. ¿Cómo así, Dios mío? Bueno, una persona que no estudia la palabra. Otro enigma. Sí, una persona que no estudia la palabra, cuando abre la boca, lo que le sale de la boca son moscas, porque no puede salir palabra. Dios mío. Por ejemplo, yo puedo sentarme aquí y hablarle a ustedes de ciertas cosas que se usan en el departamento de bomberos, porque yo fui bombero, soy un bombero retirado, y puedo hablarle de ciertas técnicas y ciertas cosas que usted va a decir, bueno, ¿y de qué está hablando? Usted no sabe de qué estoy hablando porque usted no lo ha estudiado. Si usted trata de abrir la boca a tratar de repetir lo que yo le diga en cuanto al departamento de bomberos, lo que va a salir de su boca son moscas, porque usted va a hablar de algo que no conoce. Esa es una. Otra, hay hermanos que ya están caídos y quieren seguir predicando y quieren seguir ministrando cuando verdaderamente su corazón ya no está en las cosas de Dios. Entonces, ¿cómo usted puede impartir bendición y puede impartir algo saludable cuando usted no lo tiene? Nosotros, la Biblia dice, da por gracia lo que recibiste por gracia, pero si tú no tienes nada que dar. Eso es así. No tienes nada que dar. O sea, si yo no tengo dinero, yo no le puedo decirle a alguien, tome este dinero para que lo use, porque no lo tengo. De la misma forma, si yo no tengo palabras, si yo no conozco la palabra, a mí yo puedo hablar de varias cositas que suenan bonitas. Miren, hay muchas cositas que suenan lógicas, hacen sentido, pero cuando usted va a la palabra, no están basados en la palabra, y la palabra no es basada en sentido común. El que haga sentido no lo hace bíblico. Amén. Hermano Luis Ángel, le contesté la pregunta. ¿Puedo decir algo? Amén. Me quedó ese tema claro. O sea que lo más probable es que en este tiempo quizás la sabiduría de Salomón no esté, pero bajo un don de ciencia, bajo un conocimiento de las escrituras se puede dar consejo y actitudes sabias. Amén.
Hay otro tema, ahora que usted mencionó algo, entre paréntesis, usted mencionó la palabra consejo. Miren, hermano, si usted no sabe dar consejería, si usted no está preparado para dar consejería, por favor, no la dé, porque va a hacer más daño que bien. Déjele la consejería a los pastores, a los que están preparados para aconsejar, a gente que tienen experiencia aconsejando, que se han entrenado para aconsejar. No trate de y que conozcan no trate un ministerio donde Dios no lo ha llamado. Es Amén, bien amén. importante. No se meta en camisa de 11 varas, porque la persona que lo está escuchando es quien puede salir damnificado en el sentido que sea. La hermana que tenía algo que decir. Que el hermano que le profetizaron, cuando le profetizan a una gente, uno pesa los espíritus y espera el tiempo a ver cómo fluye lo que profetizaron, porque a mí me han profetizado, pero yo dejo que el tiempo pase, agarro la profecía, pero dejo que el tiempo fluya, le pregunto a Dios y el Señor me va contestando, como dijo el hermano, leyendo la palabra y esperando lo que él me dijo, ¿no? No pasármele a la profecía, sino esperar el tiempo de la profecía. Gloria a Dios. Ok, vamos a continuar aquí. Uno de los primeros movimientos sabios de Salomón fue armar un gabinete de oficiales de Estado, muy sabios y cada uno con su propio departamento, del cual es responsable. Esto lleva a días de gran prosperidad en el reino. Y esto, si los pastores ahora aplicaran esto, que ellos tuvieran alrededor de ellos hermanos que sean llenos del Espíritu Santo y estén capacitados para ministrar y para trabajar en la iglesia, nosotros tendríamos un mejor alcance del que tenemos actualmente. Pero lamentablemente muchas veces nos rodeamos de personas por favoritismo, por amistad. Yo lo conozco, él está cerca de mí, pues yo lo voy a poner en esta posición, lo pongo en esto, sin consultar con Dios y verdaderamente sin que estas personas tengan un conocimiento bíblico. Y pienso que muchas de estas cosas es lo que trae las divisiones dentro de las iglesias y es lo que destruye una congregación hoy en día. Nosotros tenemos que estar rodeados de personas. Miren, si hay alguien que sepa más que yo, mejor. Yo prefiero tener a alguien que conozca la palabra mucho mejor que yo, porque me ayuda mejor a lo que yo tenga que hacer. Me representa a mí, y a la iglesia de Cristo, de mucha mejor manera que una persona que verdaderamente lo que vaya a hacer es a cometer errores y hacer destrucciones. Gloria a Dios. Sin embargo, el mayor de los logros de Salomón fue la construcción del templo. Primera de Reyes, capítulo 6. Esto es lo que su padre David había soñado hacer. Las grandes piedras fundamentales sobre las que se construyó el templo de Salomón permanecen hasta el día de hoy. Luego, los templos construidos por Zorobabel y Herodes fueron hechos en ese mismo lugar. Y voy a hacer mención de algo que vamos a ver en el Nuevo Testamento, pero como menciona aquí a Herodes, lo voy a mencionar. El único templo construido que la presencia de Dios nunca estuvo en él fue el templo de Herodes. Gloria a Dios. Y fue el más caro, el más caro que se construyó, más la presencia de Dios nunca estuvo en él. Gloria a Dios. Y desde ese lugar, en el siglo 9 después de Cristo, se suponía que Mohammed había sido transportado al cielo, por lo que durante los últimos 1000 años los musulmanes han ocupado esa parcela sagrada de tierra. Hoy en día, la famosa cúpula de la roca se encuentra donde una vez estuvo
el templo de Salomón. Gloria a Dios, hermana Yomari. Sí, yo aquí pensando en la hora que usted dice eso, es acerca de que nunca estuvo la presencia de Dios. Probablemente no se manifestó, ¿verdad? Como bien usted nos ha dicho muchas veces, de que la presencia, donde están reunidos, ahí Él está, pero no se manifiesta. ¿Por qué digo esto? Porque en su ministerio terrenal Jesús fue a ese templo, entonces Dios estaba ahí, lo único que no se manifestó, ¿verdad? Hermana Yomari, ahora usted, Santo. ok, vamos ahora usted toca un punto bien importante. Gloria. Ok, en el Antiguo Testamento nosotros vamos a ver más adelante que la presencia de Dios abandona el templo y los judíos la ven. En Ezequiel. Ok, la presencia de Dios abandona el templo. Sí, Señor. Por el mismo lugar que la presencia de Dios abandonó el templo, fue por el mismo lugar que estaba profetizado que regresaría, y quien regresó por el mismo lugar de donde salió la presencia de Dios fue Jesucristo. Aleluya. Estamos ya hablando de eventos proféticos y señales que es que la hermana Yomari estudia tanto que se me adelanta. Pero sí, por donde salió la presencia de Dios, que los judíos la vieron salir y abandonó el templo, la presencia de, Cristo entró al templo, pero se considera que en el templo de Herodes, la presencia como tal nunca estuvo en ese templo en particular. Santo Jesús. Nunca estuvo, pero estamos hablando de la presencia como tal, como estaba en los antiguos templos. La gloria de Jehová nunca estuvo ahí. La Shekinah Glory, nunca estuvo ahí. Gloria a Dios. Y fue el templo más caro construido. Alabado Dios. Las enormes piedras y estos fundamentos de estas piedras todavía están ahí. Las enormes piedras, la hermosa madera de cedro y la cubierta de oro hicieron del templo de Salomón el templo más hermoso de toda la historia. Ahora, ¿qué cosa inusual acerca de la interpretación del templo o de la construcción del templo encontramos en Primera de Reyes 6:7? Amén. Amén, dígame. Amén. Que cuando estaban edificando el templo, gloria a Jesús, no se escuchó el sonido de martillo, ni de hachas, ni de ningún instrumento de hierro, porque ellos utilizaban la madera acabada. Gloria a Jesús. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Si no se usó martillo, ni se dice de ninguna que se usó ninguna herramienta de hierro. ¿Qué quiere decir esto? Ay, yo lo había oído, pero se me olvidó. Esto es bien importante para los tiempos proféticos. Bien importante. Este templo fue prefabricado. Este templo llegaron las piezas y fueron puestas una encima de la otra y no se usó herramientas de ninguna clase para la construcción del templo. Estamos hablando para edificarlo, para levantarlo. Y yo tengo por ahí un artículo, no lo tengo a la mano en este momento, pero en el 1990 y tanto, en Fort Lauderdale, un periódico judío, salió una publicación sobre el templo, y ellos alegan que ellos ya tenían todas las ropas sacerdotales, que ellos tienen todo. Los judíos desde el 1900 y pico están listos para la edificación del templo. Hoy en día hay sacerdotes preparándose o preparados para empezar a hacer sacrificios en el templo. En Jerusalén está ahora mismo el problema de que los arqueólogos descubrieron que la mezquita musulmán no tiene nada que ver con el templo de Salomón,
porque no está edificada exactamente donde estaba el templo de Salomón. Y hay otros que piensan que sí, y hay otros que por los descubrimientos arqueológicos piensan que no. Y esta es la división que hay actualmente en cuanto a dónde van a construir el templo. Pero ya ellos tienen todo preparado. Cristo dijo, destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. Los judíos dijeron, tardaron años en construir este templo. ¿De qué está hablando este loco? Pero pienso yo, por lo que leí en este artículo, que esto fue una doble profecía, que él estaba hablando tanto del templo estructural como de su cuerpo, porque dice este artículo, en aquel entonces, que en este entonces es mucho mejor la tecnología, pero en aquel entonces ellos dicen que una vez ellos decidan dónde construir el templo, por la manera de construir en este tiempo, tardarían 3 días en edificar el templo. Gloria a Dios. Manayame. Amén. No sé si esto tiene algo que ver, fue algo que se me pasó por la cabeza, pero cuando estaba hablando del templo y de la idea de que no se usaron herramientas, yo pensé en el versículo que dice que ni uno solo de sus huesos será quebrantado. No sé si quizá por eso, por esa profecía o por ese versículo, es que han hecho el templo de esta manera. O sea, que no usaron ningún tipo de herramienta, nada que rompiera, porque porque si en el Antiguo Testamento, a través de toda la Biblia, exacto, se ve un constante patrón. Y yo creo que lo que ese versículo dice se ve en el patrón del templo, porque en un tiempo él se compara con el templo, cuando él dice que en 3 días lo vuelve a construir, ¿no? Es un misterio, hermanas, es profundo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ok. Amén. Al principio el reinado de Salomón va bien, pero más tarde comienza a pesar a su pueblo con impuestos, su famoso templo y su hermoso palacio que deslumbran a sus propios súbditos, así como los visitantes extranjeros. Ambos cuestan mucho dinero y la carga de impuestos para pagar estas cosas se vuelve insoportable. Capítulo 12, versículo 4. Así se plantan las semillas del malestar y la revolución. Y fíjense, yo no sé ustedes, pero yo he estado en iglesia donde hacen una construcción en el templo, en el santuario, y una vez la terminan, no han terminado bien cuando ya quieren empezar otro proyecto más y siguen pidiendo y pidiendo y pidiendo y nunca se acaba la construcción. ¿Y esto qué causa en el pueblo? Causa malestar, causa cierta discordia. ¿Por qué? Porque se le pone al pueblo una carga que a veces el pueblo no la puede llevar. Hay que ver cómo es el pueblo. Yo entiendo que hay que cooperar. Yo entiendo que hay que tener el lugar donde nos vamos a reunir, tenerlo adecuado, tenerlo cómodo, tenerlo apropiado, pero irnos a las exageraciones donde constantemente es una construcción tras otra y el pueblo siempre está con la carga de que hay que vender pasteles, de que hay que vender arroz con gandules, de que hay que vender esto y esto, es una constante carga. Llega el tamales, sí, tamales. Llega el momento donde el pueblo se cansa. Entonces el pueblo empieza a ver como que en vez de ir a adorar, está yendo a un negocio. Gloria a Dios. Tenemos que ser cuidadosos y tener una medida hasta cuándo o hasta dónde es suficiente.
Porque si yo tengo en una iglesia 50 miembros, aunque la iglesia me dé para 200 o el terreno me dé para 200, no puedo construir un templo para 200 cuando tengo 50 miembros, porque estoy poniendo una carga. Hay un micrófono, me están prendiendo. Gloria a Dios. Le está poniendo una carga al pueblo que, número uno, trae más gastos en construcción, trae más gastos en mantenimiento, trae más gastos en útiles. O sea que el pueblo llega el momento donde el pueblo dice, mira, ¿sabes qué? Ya está bueno. Hasta aquí nosotros llegamos. Porque tenemos que considerar que el pueblo también tiene sus necesidades. El pueblo también tiene sus obligaciones personales. Y yo sé que hay hermanos que son desprendidos, pero una oveja da lana hasta cierto punto. Una vez usted tiene una oveja calva, no le puede sacar más lana. Gloria a Dios, tiene que esperar que la lana vuelva y crezca. Sí, a mí cuando usted le saca el pelo a una oveja para sacar hilo y todo eso, tiene que dejarla que la oveja le vuelva a crecer la lana. No puede seguir descalvando la pobre oveja. Gloria a Dios. Y hay que ser, como líderes, tenemos que ser conscientes en estas cosas. Y esto trajo un agravio al pueblo de Israel, lo cual fue parte de la división que vamos a ver. Gloria a Dios. Amén.